tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este tercer capítulo de Matriz de Opinión, con la ayuda técnica de Alejandro Quito, la ayuda estratégica del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos del CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos nuestro primer capítulo. Tenemos a un invitado muy especial, Sebastián Pascuarello. Él es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, él es historiador de formación, magíster y especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas, también de la Facultad de Ciencias Económicas, donde es actualmente profesor docente. Trabaja en la maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas, y su objetivo o sus objetos de estudio están enmarcados en renovadores planes de estudio o formas de entender la nueva historia de las empresas, complejizar los estudios de las relaciones internacionales, ampliando el marco de análisis de sectores no estatales, enfocando en las relaciones de poder y las formas de incidencia de actores de la sociedad civil en la orientación de la política económica diseñada desde el Estado. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy Todo bien muy por bien. acá, todo tranquilo, todo Es excelente un, por suerte. es un placer tenerte acá en este espacio diseñado y pensado para el estudio de las relaciones internacionales, la geopolítica y en general los asuntos internacionales. En ese sentido, vamos a entrar en materia y me gustaría preguntarte, Sí, ¿cómo podríamos pensar la intervención de las empresas españolas en América Latina a finales del siglo pasado y al punto de transformarse en uno de los principales aportes de capital en la región? bueno Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, primero que nada. Bueno, bien, a ver, el tema de España es un tema muy interesante para estudiar, sobre todo en su relación con América Latina en términos económicos, porque bueno, por supuesto estamos hablando de un país que no representa, es más bien una potencia media, ¿no? Y que sin embargo ha logrado en las últimas décadas, yo te diría en las últimas tres, sobre todo a partir de la década del 90, tener un peso muy, muy importante en términos económicos, ¿no? En la región latinoamericana, porque nosotros sabemos que España en términos culturales siempre ha mantenido lazos muy, muy fuertes, ¿no? Por todo lo que ya sabemos en términos históricos con toda la región. Pero sin embargo, a partir de los 90 encontramos que su peso específico también se empieza a relacionar con la cuestión económica, ¿sí? Sobre todo con el peso que empiezan a tener, como vos muy bien decís, las inversiones de capital en los distintos países de Latinoamérica. Empieza a tener un protagonismo muy importante. Y un protagonismo además que no solamente lo podemos medir en términos cuantitativos, es decir, justamente por la cantidad del aporte de capital. De hecho, España se transforma hasta incluso hoy en día en uno de los principales aportantes de capital en los países más importantes de Latinoamérica, sino también por un sentido cualitativo, es decir, por los rubros y por los sectores en los cuales ese aporte de capital se asienta, ¿sí? Sobre todo porque tiene mucha llegada en lo que es el núcleo económico de los países latinoamericanos, es decir, en servicios, energía, ¿sí? De hecho, ha tenido un protagonismo muy importante en los procesos de privatización de empresas públicas que han caracterizado a los países latinoamericanos en la década del 90. Entonces, por un lado, eso, digamos, es lo que se observa en cuanto a su protagonismo, como vos me preguntás. ¿Cuáles son las razones? Bueno, eso lo podemos buscar desde dos ámbitos. Uno que tiene que ver justamente con la cuestión histórica propia de América Latina y otro que tiene que ver con la propia trayectoria de España. ¿Sí? España, como todos sabemos, es un país que sufre muchísimos cambios a partir de su inserción en la Comunidad Económica Europea. En realidad es un proceso de liberalización que España empieza a vivir ya desde fines de la década del 50 y que encuentra en esa adhesión a la Comunidad Económica Europea un punto de inflexión muy importante. Y muchas empresas muy importantes españolas, muy conocidas incluso al día de hoy, como Repsol, Telefónica, Endesa, bueno, que ahora hace poco se italianizó, pero que era de origen español, empiezan a necesitar expandirse y transformarse en multinacionales, empiezan un proceso de internacionalización justamente para poder estar a la altura y competir con su inserción en Europa, ¿no? Y ahí es donde observan en Latinoamérica una gran oportunidad para desembarcar y poder utilizarlo como una especie, si se quiere, de trampolín para transformarse en empresas multinacionales. Ahí juega un rol muy importante el Estado español, sus vínculos tradicionales con los estados latinoamericanos, juega un rol muy importante los bancos españoles. Es todo un proceso que se inicia así hacia fines de los 80 y que tiene su principal, digamos, o su epicentro en los 90 hasta su consolidación a partir del principio del siglo XXI. Así que, como te decía, en la parte de Latinoamérica, todas las consecuencias de la famosa década del 80, que en Latinoamérica se suele denominar como la década perdida, ¿no? Por todas las transformaciones por las crisis de la deuda y por las transformaciones que empiezan a incentivar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
tienen entre sus premisas básicas la privatización de empresas públicas. Y ese es un proceso que España aprovecha muy intensamente. Bien, en ese sentido me resultaría interesante pensar si hay un impacto estratégico a partir de los 90 en la región, en el proceso de privatización, en lo que se conoce como el modelo de desarrollo neoliberal, y si actualmente ese proceso tiene una importancia actual o la presencia de España ha menguado en este momento. Mira, ese proceso de privatización de empresas públicas tiene su epicentro, digamos, para el capital español, ¿no? Que es lo que nosotros nos trae acá, al principio en la Argentina, ¿no? Y a partir de ahí es como que empieza a expandirse hacia sus otros objetivos, como es Brasil, México y otros países de Latinoamérica, esos digamos que son los más importantes, y empiezan a tener un peso específico cada vez más a lo largo de la década del 90. Ya con la crisis de principios del siglo XXI, que también tiene el epicentro en la Argentina y que tiene en otros países de Latinoamérica, y los cambios políticos que se dan en toda la región, hacen que España quizá empiece a partir de ahí a ver otros horizontes, pero lo importante en esto para mí, Dani, radica en cómo esa inversión inicial en América Latina le sirve a España, a los capitales españoles, mejor dicho, a las grandes empresas españolas, para a partir de allí salir hacia otros mercados. ¿Me explico? Ahí es donde radica el eje de la cuestión para mí. Cómo América Latina supo ser la base sobre la cual transformarse en multinacionales, supo ser la base sobre la cual generar el proceso de internacionalización. Eso hace que hoy, respondiendo a tu pregunta, sigan siendo muy importantes los capitales españoles y la inversión española en muchos países de Latinoamérica, y si yo te digo Argentina y Brasil y México como los principales, eso denota claramente su importancia, pero yo diría que lo podemos observar en un principio como una suerte de trampolín para saltar hacia el resto del mundo y después utilizar esas tenencias en los países latinoamericanos para consolidar lo que es típico de cualquier multinacional, que es una buena diversificación geográfica del beneficio, digamos, y que le permita a empresas multinacionales, como por ejemplo sucedió en la crisis del 2008, mientras España era uno de los países más golpeados por la crisis, a grandes empresas de origen español transitar mucho mejor esa crisis por las tenencias que tenían en América Latina. Eso es un ejemplo, ¿no? De esta nueva etapa. Bien, digamos que concentrando el análisis en la Argentina, ¿por qué podríamos Sí. pensar que el caso argentino es paradigmático en este proceso de internacionalización de los capitales españoles? Mira, eso tiene que ver primero por el volumen. España, los capitales españoles tienen en Argentina, digamos, el comienzo de su trayectoria en la región. Es donde primero desembarcan en gran cuantía, ¿sí? Obteniendo sobre todo empresas hasta ese momento estatales, públicas y de los servicios más importantes, agua, electricidad, teléfono. Y entonces, en un primer punto lo podemos medir por la cuantía, ¿sí? O sea, Argentina pasa a ser para España como, si se quiere, el punto de inicio hacia la expansión, luego hacia Brasil y al resto de los países de Latinoamérica, ¿sí? Y después porque Argentina también le dio a España ese conocimiento general sobre el resto de la región, ¿no? De hecho, no es casualidad que España termina, o los capitales españoles terminan siendo el desembolso más importante en el año 1999 comprando YPF. Repsol Claro. termina comprando YPF en su totalidad, y vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque es bastante paradigmático de lo que estamos nombrando hasta este entonces, bastante elocuente, que es que Repsol, de ser una empresa que tenía apenas unos surtidores en España, pasa a ser una de las principales multinacionales petroleras a partir de la compra de YPF, ¿no? Eso te habla de muchas cosas. Te habla no solamente de la importancia estratégica que tenía para el capital español la Argentina, sino también de cómo, de lo que estaba sucediendo en la misma Argentina, ¿no? De esa entrega de activos tan importantes como es la empresa más importante argentina, que es YPF. A mí me gustaría, Sebastián, porque el objetivo también de este canal, por supuesto, es la divulgación del conocimiento histórico, que le contaras un poco a la comunidad por qué hablamos de la importancia de YPF como una empresa estratégica en la Argentina y cuál es su raigambre histórica. Bueno, mirá, YPF es una empresa en la Argentina que data del año 1922, estamos hablando del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Se crea YPF bajo la premisa de que, bueno, con los primeros descubrimientos de petróleo en la Argentina, que datan de 1907, en Comodoro Rivadavia, al sur del país, empezara, bueno, a entender, sobre todo en esa etapa, el petróleo como un recurso estratégico, y eso recién sucede en la década de 20. YPF intenta desde ahí en adelante en transformarse en una empresa importante, testigo, que tenga influencia más allá de lo que son obviamente las empresas extranjeras de ese entonces y que siguen hasta el día de hoy, ¿no? En ese momento la Standard Oil, Shell, tenían una llegada muy importante en Argentina y bueno, YPF intenta, desde la óptica, por lo menos en ese momento, del gobierno radical, de que el Estado también tenga importancia en el mercado. YPF de ahí en adelante pasa a ser cada vez más, a lo largo de los sucesivos gobiernos argentinos, una empresa central, porque
lo que comienza a partir de la década del 30 y se consolida en la década del 40 del siglo pasado, es un proceso de industrialización, ¿no? Que en un comienzo es una industrialización por sustitución de importaciones livianas, pero que después necesita, para el propio sostenimiento del proceso industrial, desarrollar industrias de base, ¿no? Y ahí el petróleo adquiere una preponderancia central, e YPF pasa a ser notoriamente una empresa no solamente importante en Argentina, sino a nivel, te diría, regional y mundial. Lo que pasa es que YPF luego, con los cambios estructurales que empieza a sufrir la Argentina desde los 70 en adelante, claramente se termina transformando en una de las joyas más codiciadas, ¿no? En todo el proceso de privatización. Y lo que tiene de característica es que es un proceso de privatización en etapas, ¿no? No es que de un día para el otro se vende YPF, sino que empieza a sufrir primero, durante la última dictadura militar, una suerte de proceso de desguace de sus tenencias, ¿no? De pozos, de explotaciones, empieza con concesiones, empieza a tomar mucha deuda. Y fíjate vos este dato, Dani, YPF es, durante la dictadura argentina, a fines de la dictadura argentina, la única petrolera del mundo que pierde plata. Para que veas, digamos, cuál es un poco el objetivo de desguace de la empresa, que termina a la larga justificando, como en muchos otros casos, las privatizaciones, queriendo dar cuenta de que supuestamente empresas, solo por el hecho de ser estatales, son ineficientes, cuando en realidad tienen todo un trasfondo un poquito más complejo, ¿no? Eso se extiende, por supuesto, a todo el resto de las empresas, en las cuales, por ejemplo, ya que estamos tomando este tema, los capitales españoles aprovechan para conseguir bajo muy buenas condiciones, ¿no? Yo tengo una pregunta en particular vinculado a España, y tengo entendido que, por ejemplo, empresas tanto norteamericanas como canadienses tienen gran interés en empresas de hidrocarburos como también de minerales críticos. ¿Cómo es posible que se haya dado una predominancia de España y no de Estados Unidos o Canadá en función de estos recursos estratégicos, teniendo en cuenta que hacemos parte, pues, del mismo bloque continental? Bueno, eso es, a ver, es una pregunta que a todos nos sale, ¿no? De una, porque justamente como empezamos esta entrevista, estamos hablando de España como yo te la defino así, podemos discutirlo, ¿no? Pero una suerte de potencia media en ese sentido, sobre todo en comparación, vos me acabas de nombrar a los Estados Unidos, ¿no? De hecho, España pasa a ser el segundo aportante de capital más importante de países como la Argentina o Brasil, etcétera, solo por detrás de los Estados Unidos y en algunos casos superándolo, ¿sí? En algunos años superándolo. Mira, yo te diría ahí que lo que tenemos que, o donde tenemos que centrarnos es justamente en vínculos también de otro tipo, ¿no? O sea, vínculos también culturales, vínculos con los sectores de poder a nivel local. Vos pensás que Estados Unidos, por ejemplo, te voy a dar el caso de la Argentina. En el caso de la Argentina en los 90, gobernada en ese caso por Menem, ¿no? A comienzos de los 90 y ahí en adelante, teje una política exterior muy centrada en el alineamiento estricto, ¿no? Con los Estados Unidos y las potencias de Occidente, etcétera. Entonces uno se queda un poco en términos de bibliografía con eso, ¿no? Con las famosas relaciones carnales que la Argentina entabla con los Estados Unidos, pero se olvida que cuando uno estudia esos años, se olvida que también España aparece como una suerte de, para que me lo entiendas, ¿no? Quizás una metáfora, pero algo mucho más fácil a lo cual llegar. España pasa a ser incluso un modelo para Argentina en el discurso en ese momento, de personajes muy importantes, como Menem, como Cavallo. Es un modelo España. ¿Por qué es un modelo? Bueno, porque se trazan hasta incluso trayectorias históricas comunes, es decir, se asocia toda la etapa posguerra civil en España, ¿no? La etapa franquista, como una España cerrada al mundo, proteccionista, con intentos de autarquía, etcétera, y que comienza desde todavía con el franquismo, pero después del franquismo incluso en adelante, con el ingreso en la Comunidad Económica Europea, todo un proceso de liberalización y de apertura, ¿sí? Que traza un paralelismo con más o menos lo que le pasó a la Argentina, ¿no? En esa época, como supuestamente había tenido una etapa de cierre previa a los 90, y que con, bueno, la liberación a partir de los 90 encuentra el desarrollo y el progreso. Entonces se traza como una similitud, ¿sí? Histórica. Incluso hasta he llegado a leer que de historiadores importantes, argentinos, que dicen, bueno, fíjense cómo España es un ejemplo a seguir, porque las reformas pro mercado las llevó adelante el PSOE, el Partido Socialista de los Obreros Españoles, ¿sí? Sobre todo a partir de los gobiernos de Felipe González en adelante. Y fíjense, decían en ese momento, cómo el peronismo fue la fuerza, en este caso obviamente representado por Carlos Menem, la fuerza que también pudo llevar a cabo las reformas pro mercado en la Argentina. Entonces, hasta paralelismos de ese tipo hacen que España sea una suerte de, para la Argentina, de modelo a seguir, ¿sí? Y que se tracen muchos vínculos entre los sectores empresarios y los sectores de poder argentino, que, bueno, hicieron que, no vamos a ponernos a entrar en detalle de todo lo turbio que pudo haber ahí,
pero que sean capitales españoles los que se queden con YPF, ¿sí? Repsol, en este caso, la empresa estatal hasta ese momento, con todavía participación estatal muy importante española. Muy bien, Sebas, muy interesante. Ahora yo quisiera hacer un salto en el tiempo y que nos vayamos al año 2008 y el impacto de la crisis del crédito subprime, o lo que se conoce actualmente como la nueva crisis del sistema capitalista, y el impacto que tuvo esto en España, cómo pudo haber repercutido en su internacionalización de capital, particularmente en la región latinoamericana. Bueno, mira, vos sabés que hace un tiempo, creo que 1 o 2 años después de que estalle la crisis, me recuerdo patente una nota en Infobae, el diario Infobae, cuyo titular era América Latina, signo de pregunta, ¿un salvavidas para las empresas españolas? Ese era el título, ¿sí? El disparador. Y bueno, eso es un poquito lo que yo te respondería. Mira, si yo te comenté que empresas como Telefónica, Repsol, Endesa, los bancos, ¿no? BBVA, Santander, comienzan su internacionalización y su expansión pisando fuerte en América Latina y utilizando muchas de las extraordinarias ganancias que tienen en esos países, en ese continente, para seguir su expansión hacia Europa y hacia otras latitudes. Yo te diría que para el año 2008 ese proceso está muy avanzado, es decir, hay un fuerte asentamiento de esas empresas en América Latina, que hace que, por ejemplo, a partir del año 2005 en adelante, 2003, 2005 en adelante, empiecen a hacer compras récord de empresas en Europa. Por ejemplo, Telefónica en el año 2005 hace la compra más importante de una empresa europea hasta ese entonces, que compra O2, ¿viste? No sé si recordás la empresa O2 de Inglaterra, de telefonía, la Sí, que claro, tenía el Arsenal. claro, el La que tenía Arsenal, el Arsenal sí, sí, de claro, Thierry claro. Henry, ¿te acordás? Bueno, Sí, claro, la claro. compra Telefónica en el año 2005, o sea, en una compra brutal, ¿no? Y es muy interesante trazar ese lineamiento de cómo Telefónica, con sus negocios en América Latina, logra transformarse en una empresa española, capaz de comprar una empresa británica, ¿sí? En el año 2005, en una compra sideral. Y para responderte a tu pregunta, 2008 encuentra muchas de estas empresas con problemas en epicentros de la crisis, como fue, por ejemplo, España, ¿sí? Que fue uno de los epicentros más duros de la crisis de 2008 en adelante, mientras que los países latinoamericanos vivían un proceso diferente, ¿sí? Con políticas en muchos casos anticíclicas, un ciclo de gobiernos que, bueno, muchos lo llaman de distintas maneras, ¿no? Algunos lo llaman ciclo de gobiernos progresistas, otros lo llaman ciclo de gobiernos más de izquierda, bueno, como quieras llamarlo, pero para que se entienda, procesos económicos en donde hay políticas anticíclicas y en donde la crisis de 2008, no te voy a decir por supuesto que no pega, pero pega distinto, se cuidan los mercados internos, etcétera, y eso hace que las ganancias de las empresas españolas en los países latinoamericanos se mantengan indemnes, ¿sí? Entonces, de ahí volvemos al principio de mi respuesta, se pregunta Infobae, ¿son un salvavidas para las empresas españolas? Y bueno, lo fueron en la crisis, o sea, ahí uno puede incluso hasta extender esta idea, digamos, en un sentido genérico de una empresa multinacional, de cómo esa diversificación geográfica del beneficio que caracteriza a las multinacionales importantes les puede dar este juego, ¿no? De ventajas y desventajas según las circunstancias. Entonces yo te diría que en la crisis del 2008 es importante hacer un poquito de historia y entender cómo esas grandes empresas españolas pudieron, a partir de sus comienzos de pisar fuerte en América Latina, consolidar tenencias y consolidar situaciones que incluso le permitieron capear distinto la crisis gracias a eso. Muy bien, Sebas. Yo siento particular interés por este programa y este capítulo en particular, porque habitualmente en la academia, aquellos que estudiamos relaciones internacionales, se habla mucho del papel estratégico de China en esta reconfiguración del orden internacional, pero muy poco se aborda el papel de España. En ese sentido, ¿cómo podríamos o qué podríamos aprender de la década de los 90 y la internacionalización del capital en la región? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué la academia ha hecho un ensombrecimiento en ese sentido? Bueno, a ver, entiendo lo que decís porque de hecho fue lo que me llevó a mí a interesarme por esta temática, ¿no? Porque uno por lo general se concentra en las grandes potencias, cómo influyen, ¿no? Sobre todo en los países de Latinoamérica, en el caso de la Argentina, y suele olvidar un poco el peso específico que logró, ¿no? A pesar de sus condiciones, ¿no? De potencia menor, España. Yo creo que eso es por una cuestión, en muchos casos tiene que ver con costumbres, ¿no? Uno con costumbres de estudiar a las grandes potencias, de estudiar cómo es Estados Unidos, cómo es la irrupción de China, como vos muy bien decís, ¿no? De hecho, China pasa a ser un epicentro importantísimo para toda la región latinoamericana a partir del nuevo siglo, ¿sí? Si nos atenemos al caso de la Argentina y de muchos países de América Latina como destino de exportación, etcétera.
Y quizá quedó un poco abajo del tapete, ¿no? Esa presencia importante que tuvo el capital español. Insisto, Dani, quizá no se recaló tanto justamente por esto que vos decís, ¿no? Por esa irrupción tan importante de China, pero hay que prestar atención porque tiene un peso importante, sobre todo, volvemos al principio de lo que yo te respondí, sobre todo por los sectores, ¿no? En los cuales empezó a tener mucho peso el capital español, que son sectores de servicios, sectores de energía, sectores núcleos, como se hablan, ¿no? Áreas núcleo de la economía argentina. Entonces tu pregunta yo me la sigo haciendo hasta el día de hoy, Dani, porque puede ser que no te pueda dar una respuesta definitiva. ¿Cómo puede ser que se interese tan poco en esa... A ver, no es que ha habido poco interés, porque hay estudios, pero son estudios que se concentran más bien, diría yo, en términos cuantitativos, en términos de estadísticas, y se concentran muy poco en cómo pudo influir, ¿no?, en las relaciones internacionales entre los países, entre esos países y la propia España, cómo pudo influir el peso que tuvo las empresas españolas en la, como yo te digo, como vos dijiste al principio, ¿no?, el direccionamiento de determinadas políticas económicas. Ojo que también uno se da cuenta, en casos como la Argentina, que, por ejemplo, España, a partir de la crisis del 2001, salta, obviamente, los tapones de punta, porque con la devaluación le afecta profundamente, ¿no?, a los intereses de las empresas privatizadas, y también te das cuenta que no es España un país que puede automáticamente, ¿no?, llevar la brújula o el agua para su molino, ¿no?, como que la tiene que remar un poco más quizá que otros países, pero sí, coincido en que hay una especie de poca atención, ¿no? Poca atención a eso. De hecho, hay hechos muy centrales de la historia argentina en donde España está muy metido y poco se sabe de las últimas décadas, digo, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso previo a la crisis del 2001, se habla mucho del megacanje, se habla del blindaje, ¿no? Bueno, justo ahora, ¿no? Estamos reviviendo cosas similares, pero digo, por ejemplo, pocos saben que España fue el único país que puso plata de su propio bolsillo para el blindaje argentino. Fueron organismos internacionales, bancos acreedores, todo lo que quieras, pero como país, es raro que un país ponga plata, ¿no?, para cubrir monetariamente al otro así tan directo. Bueno, España lo hizo, con poco, pero lo hizo en el blindaje de Argentina. También, por ejemplo, Cavallo, cuando sale a negociar y a presentar el megacanje, el lugar a donde va a presentarlo es a Madrid, ¿sí? Los primeros viajes, por ejemplo, internacionales en los nuevos gobiernos de Kirchner son a España. Kirchner, de hecho, decide ir a España antes que a Davos, en el año 2004. O sea, son todas cosas que pasan un poco, ¿no?, por arriba. Y es como que toman relevancia cuando pasan cosas puntuales, ¿no? Como por ejemplo el último conflicto que tuvo Milei con Sánchez, en donde, bueno, en esa oportunidad automáticamente, bueno, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de escribir una nota, ¿no? Porque ahí sí salta todo, ¿no?, la importancia de España. Yo creo que mucho argentino o argentina no sabe la importancia económica que tiene España para la Argentina, que hasta el día de hoy sigue siendo el segundo principal inversor. Sebas, muy interesante que plantees el tema de la actualidad y yo quisiera preguntarte algo referente a la coyuntura. Pero antes de eso, yo le quiero recordar a la comunidad que para nosotros es fundamental que nos sigan, que compartan este contenido, que hagan parte de las redes sociales del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y que tengan conciencia que este programa está pensado para el conocimiento de la escena internacional. Sebas, teniendo presente que los diferentes tableros de América Latina como el de Europa, en sus diferentes procesos de integración regional y por supuesto en su misma lógica de integración regional, hemos tenido diferentes liderazgos en la región. Entonces mucho se ha hablado, por ejemplo, del papel que ha tenido Brasil a través de diferentes momentos de los partidos de los trabajadores, como también diferentes liderazgos que ha tenido en la Argentina en el caso particular del Mercosur. Actualmente Europa ha atravesado por un proceso muy particular tras la eclosión del conflicto entre Rusia y Ucrania y aquel liderazgo que tenía Angela Merkel y Emmanuel Macron tal vez ha cambiado de algún modo y uno de los países que ha demostrado tener como una determinada solvencia diplomática ha sido España, o por lo menos eso se ha intentado ver desde diferentes perspectivas de los medios de comunicación. Mi pregunta en ese sentido es, ¿cómo podríamos pensar el liderazgo de España o su papel en el actual proceso de integración de la Unión Europea? ¿Y cómo podríamos pensar actualmente esa misma lógica en América Latina, teniendo en cuenta el cambio de gobierno en la Argentina? Sí, bueno, a ver, son muchas cosas. España, a ver, para entender la política exterior española, a mí me gusta mucho comprenderla, pero voy a hacer obviamente de una manera esquemática como para que se entienda. Me gusta mucho comprenderla a partir de una propuesta de un autor muy conocido, que es entenderla a partir de tres dimensiones, ¿sí? La España democrática en adelante
entiende su política, o podés comprender su política exterior a partir de tres dimensiones. Una es la dimensión europea, es decir, España, cuando uno lo analiza históricamente, siempre fue como una suerte de intención de ser Europa, ¿se entiende? O sea, como que muchos no lo consideraban Europa en un sentido simbólico y siempre quiso proyectarse hacia Europa. Entonces, la dimensión europea es una de sus dimensiones de política exterior, que atañe a tu pregunta. Otra de las dimensiones es la dimensión iberoamericana, es decir, qué importancia tiene la región iberoamericana para España, ¿sí? Y cómo España puede unir ambas dimensiones, que también te estoy contestando parte de tu pregunta. España en los últimos años, en las últimas décadas, ha intentado siempre transformarse en el interlocutor por excelencia del sector iberoamericano con, digamos, su dimensión europea. En ese sentido, ha tratado siempre de ser una suerte de mediador, hasta ahora diría con poco éxito, ¿no? Porque por ejemplo, como tratados de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, ¿no? Siempre... y otra dimensión, que es la dimensión atlántica, le llaman, ¿no? Que es decir, para decirlo, con Estados Unidos y con la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, para comprender la política exterior española de la democracia en adelante, la debemos comprender en esas tres variables. Después, por supuesto, cada gobierno, ya sea PP o PSOE, viste que hay un sistema que como muchos lugares hoy está crujiendo un poco el sistema bipartidista, pero ha tenido un sistema bipartidista muy sólido, ¿no? Entre el Partido Popular, más de derecha, el Partido Socialista Obrero más de izquierda, pero según cómo cada gobierno enfoque la importancia de cada una de las dimensiones, es cómo va a determinar ese relacionamiento de España con su política exterior. Lo que uno nota a lo largo de los años es que ha habido diferencias, por supuesto. Por ejemplo, no es lo mismo Aznar en su momento con su centralización de la política en un alineamiento con los Estados Unidos al punto tal de apoyarlo fervientemente en la guerra de Irak a Bush y de tejer una relación muy fuerte con Bush. En ese momento, por ejemplo, la Argentina, que tenía muchos intereses, ¿no? De llegar a los Estados Unidos por todos los acuerdos de deuda, del Fondo Monetario, utilizaba mucho la vía de Aznar, incluso con las diferencias que tenían Duhalde y Kirchner con Aznar, se utilizaba, que es Zapatero, por ejemplo, que le da mucha importancia a la dimensión iberoamericana, etc. Entonces, esto te lo digo como introducción, como esquema para comprender cómo es que funciona esa política exterior española. En el plano europeo, yo creo que España tiene esa carta, ¿no? De ser, bueno, yo soy una potencia intermedia que sobre todo, Dani, y acá perdón que te meta otro concepto, que sé que vos lo conocés muy bien, ¿no? Pero sobre todo a través más de poder blando, ¿no? Que de necesariamente poder duro, tengo mucha influencia sobre la región iberoamericana. Entonces, soy un actor que ustedes necesitan, digamos, ¿no? Yo creo que gran parte del protagonismo que se intenta autodar España en la región europea viene un poco por ahí, viene un poco por ahí. Entonces vos me decís que era así, intenta ser equilibrado, intenta siempre también desde la democracia en adelante se autorrefiere como un ejemplo en el mundo de transición democrática, un ejemplo en el mundo de respeto de los derechos humanos, y esa es una marca que España busca darse tanto en su dimensión europea como en su dimensión iberoamericana. ¿Cómo podríamos en ese caso pensar, Sebas, aunque por supuesto no podemos hacer futurología, las futuras relaciones entre España y América Latina en relación al actual gobierno de Donald Trump y el ascenso de China? Bueno, mirá, hace poco yo leía a un importante empresario español diciendo que estaban muy entusiasmados, por ejemplo, con el gobierno de Milei, ¿sí? Porque lo asimilaban mucho a lo que había sucedido en su momento con Carlos Menem. Muchos empresarios españoles muy importantes lo tienen muy arriba, Carlos Menem, ¿sí? Por algo será, ya algo hablamos al respecto, ¿sí? Claro. Entonces yo creo que ellos, más allá de la irrupción de China y de lo que significa, por supuesto, la llegada de Trump al poder, yo creo que tienden justamente, perdón que vuelva a lo mismo, pero tienden justamente a querer resaltar su papel, ¿no? Como una suerte de potencia de explotación del poder blando, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos una suerte de faro para muchos de los países americanos en estilo de vida, ¿no? Y además con un acercamiento cultural, porque uno puede decir tranquilamente que muchos países de Latinoamérica tienen ¿no? como faro de estilo de vida a la democracia norteamericana, ¿no? A esa lógica de vida, pero también nos olvidamos que el acercamiento cultural y la tradición con España hacen que España quiera explotar mucho eso. Entonces yo creo que por ahí viene un poco la vida, Dani. Y además, si suceden o si surgen gobiernos como estos, ¿no? Con un discurso muy similar al de los 90,
por supuesto que van a tener mucho entusiasmo. Más allá, obviamente, de lo que implique esta fuerte irrupción, como vos decís, de China, más allá de lo que diga Trump, ellos van a, o por lo menos a mi criterio, tienen mucha memoria de lo que fueron los años 90 y de las facilidades que tuvieron en los años 90, Dani. Porque la verdad que los procesos de privatización, yo estudié mucho más el de Argentina, ¿no? Fueron realmente procesos muy dañinos para el país y muy favorables para los empresarios, en este caso los españoles. Entonces tienen ese recuerdo muy fresco. A mí me parece que más allá del contexto puntual que se esté viviendo a nivel mundial, se entusiasman mucho con la posibilidad de que gobiernos como esos les otorguen las facilidades que tienen en su memoria, en su retina. Me parece que viene un poco por ahí la mano. Bien, muy interesante. Yo le cuento a la comunidad que junto a Sebastián he tenido el placer de compartir aula siendo profesores. En ese sentido he aprendido mucho junto a la mano del profesor Sebastián. Y en ese sentido quisiera permitirte que libremente nos brindes una conclusión respecto a las relaciones entre Argentina y España. Y nuevamente yo le recomiendo a la comunidad a que esté atenta al contenido de este canal pensado para la geopolítica. Bueno, Dani, gracias por los halagos. Mira, en conclusión, en términos generales, a mí me parece que lo que más hay que rescatar es un poco lo que estuvo en forma transversal en toda nuestra charla, ¿no? Que es esto de que hay cosas poco conocidas, de que quizá la atención se detiene mucho en las potencias más tradicionales y eso desvía un poco la atención sobre qué rol pudo haber tenido el capital español y los lazos culturales con España en las últimas décadas. Ha habido estudios, pero, ¿sabes? Ha habido muchas investigaciones más de tipo periodísticas. Hay muy poco en términos académicos, sobre todo historia económica, historia de las empresas, que por supuesto toma protagonismo porque, bueno, por todo este proceso que estuvimos hablando, ¿no? Por la llegada de estos capitales españoles. Entonces yo creo que las relaciones de Argentina con España, y no solo de Argentina, de muchos países de Latinoamérica también, pero en este caso puntualmente de Argentina, se han puesto en el eje la cuestión económica como nunca había sido en la historia, ¿sí? Como nunca había sido en la historia. Por esta importancia, insisto, que tienen nombre, ¿no? O sea, YPF, Telefónica, bueno, ahora justamente Telefónica, fíjate que se está retirando en Argentina, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos nuevos. Pero, YPF, Telefónica, Endesa, BBVA, Santander, y después un proceso también de llegada de muchas empresas más pequeñas, ¿no? Hoy tenemos un supermercado día cada 2 cuadras acá en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? No en Argentina. En Buenos Aires tenemos cada 2 cuadras un supermercado día, no sé si todo el mundo sabe que día es español, ¿no? Decime qué empresa importante de la Argentina no tiene contratado, estamos haciendo propaganda, ¿no, Dani? Sí. Tiene contratada Prosegur, ¿no? ¿Quién sabe que Prosegur es de origen español? Y así sucesivamente un montón de empresas de nuestra cotidianidad que por ahí nos damos poco cuenta de dónde vienen y que han sabido o expresan lo que han sido esas relaciones más importantes en términos económicos en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, si uno presta atención un poco a cómo se mueven diplomáticamente las autoridades argentinas, a cómo se mueven cuando tienen que hacer giras, cuando tienen que presentar o presentarse frente a empresarios, etcétera, vemos que el empresario español tiene un lugar importante, no menor, ¿sí? No menor. Bueno, muy bien. Yo le recuerdo a la comunidad que estamos con Sebastián Pascuarello, historiador, especialista y magíster en historia del pensamiento económico y de las políticas económicas. Espero, Sebastián, que de vuelta nos acompañes con tu presencia en este canal pensado para poder entender la escena internacional. Es para mí un gusto contar con tu capacidad de análisis, con tu trabajo. Le recuerdo a la comunidad nuevamente que este espacio está auspiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y por el Centro de Estudios de Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sebastián, te dejo un saludo cordial y es para mí muy grato poder trabajar junto a vos. No, Dani, yo te agradezco mucho. Siempre es hablar de historia, vos sabés que a mí me puedo estar horas hablando de historia y a veces soy medio voltero, pero la verdad que me fascina y te agradezco muchísimo el espacio y bueno, esperemos que esto sea un tema que cada vez adquiera más importancia, más relevancia y se estudie cada vez más. Esperemos que así sea. Sebastián, te dejo un saludo y muchas gracias por participar nuevamente. Otro grande para vos, Dani, que anden muy bien. Un placer. Un placer, Sebas.